Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios. Lo que comparto no son mis imaginaciones, lo que yo pienso o lo que quiero imponer, sino quiero compartir la verdad de Dios, la palabra de Dios, lo que está en las Escrituras. Por eso es que es bueno que puedan seguir lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, porque lo que yo digo no tiene valor, o lo que dice cualquier persona, pero valor tiene la palabra de Dios porque permanece para siempre. El Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Por lo tanto, la palabra de Dios permanece para siempre. El Señor Jesús dijo: no he venido a jugar al mundo, sino a salvar al mundo. Yo no he venido la palabra que os he hablado. Ella os jugará en los días postreros. O sea que por eso es importante leer las Escrituras, leer la palabra de Dios. El error religioso y el error está por la falta de conocimiento de la verdad de Dios, de la Biblia, la palabra de Dios. Por eso estamos compartiendo a la luz de las Escrituras la maravillosa palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, para que todas las personas puedan ser salvos. Por eso estoy compartiendo este tiempo una serie de enseñanzas acerca de la salvación, cómo ser salvo, para que pueda ser salvo. Mi deseo es que todo el mundo sea salvo. Es el deseo del corazón de Dios, que todos sean salvos. Y por eso ha dejado su palabra, porque no hay otra forma para que el hombre pueda conocer a Dios. Es su verdad. Por ejemplo, como estamos compartiendo, el Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6, el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Algunos dicen, cada uno interpreta la palabra, la escritura a su manera. Entonces yo le preguntaba, dígame, ¿qué interpreta usted en cuanto a esto? Que es tan claro, hasta los niños pueden entender. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que no hay otra alternativa para llegar al Padre, para ser hijo de Dios, para tener salvación. No hay que darle tanta vuelta, porque es tan clara la palabra de Dios. Y como he compartido anteriormente, dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto dice la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, como hemos leído, del verso 1 al 6, puede leerlo, puede meditar lo que dice las Escrituras. Hay un solo mediador, es Jesucristo. No hay otra alternativa. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y eso estamos compartiendo lo que dice la maravillosa palabra del Señor. Porque con toda claridad, con toda sencillez, para que todas las personas puedan entender, más que estamos viviendo este tiempo de oportunidad que el Señor nos está dando a toda la humanidad, porque pronto la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada, y hay de todo aquello que se quede en este mundo. Ni se imagina las cosas que acontecerán. Todo lo que se está viendo de hambre, de rumores de guerra, todo esto no es nada comparado con lo que va a acontecer. Por eso el Señor está dando la oportunidad para que tú y yo volvamos a Dios de todo corazón, porque el que no está con Cristo va a quedar y va a sufrir en este mundo, y va a sufrir por la eternidad. Y el que no se enfrenta con Cristo aquí para salvación, se va a enfrentar en el trono blanco para condenación. Es terrorífico. Eso está en las Escrituras. Por eso estoy compartiendo lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a seguir compartiendo. Por ejemplo,
En 2 Corintios capítulo 5, del verso 7 al 21, dice la palabra de Dios. Lo que estoy compartiendo no es mis ideas ni mis pensamientos, sino lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios. Y dice así, para que usted pueda leer también en su casa y meditar en la maravillosa palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, o rogamos en nombre de Cristo, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense la maravillosa palabra del Señor con toda claridad. Solo en Cristo somos nueva criatura. Solo en Cristo tenemos salvación. No hay otro camino, no hay otra alternativa, no hay otra esperanza en este mundo. Solo Jesucristo. Por eso estoy compartiendo lo que dice la maravillosa palabra de Dios. Y quiero decirte que es un don, es un regalo la salvación. ¿Por qué es un regalo? Porque nadie puede obtener la salvación por su recurso, por sus esfuerzos o por la riqueza que tenga. Nadie puede ser salvo porque el hombre está separado de Dios por su naturaleza pecaminosa. Toda la humanidad está en esta condición. Por eso necesitamos un Salvador, que es Jesucristo. Quiero decirte que la religión no te salva. La costumbre, la cultura, las tradiciones no te salvan. La iglesia no te salva. Jesucristo es el Salvador. El único que salva es Jesucristo. Por eso te estoy indicando lo que dice la palabra de Dios. Por supuesto que uno debe congregarse, debe acercarse a la iglesia para servir al Señor. Pero eso es como una consecuencia de un hecho previo que ya ocurrió en tu vida, porque eres salvo, porque tienes a Cristo en tu corazón. Por eso te congregas para adorar, para servir a Dios, para darle la gloria al Señor por todo. Y no adorar a la criatura, sino al Creador, el cual es bendito por los siglos. Yo doy gracias a Dios en este tiempo que Él me permite recorrer mi país, Argentina, y ver la belleza de la creación de Dios. Los cerros, las montañas, las flores, el canto de las aves, las bellezas de Dios. Y le doy gloria a Dios por permitirme en este tiempo ver la belleza de su creación y darle la gloria al Señor por ello. Solamente en nuestro país cuánta belleza hay, y en todo el mundo no hay palabra para describir la grandeza de nuestro Dios. Y yo le doy toda la gloria al Padre de nuestro Señor Jesucristo por permitirme disfrutar de este tiempo, de su naturaleza, de su creación, porque todo lo que Dios creó es bueno, bueno en gran manera. Y por eso doy la gloria al Señor, por todo lo que recibimos de Él. O sea que nadie puede salvar por sus méritos, sino solo por Jesucristo. Es lo que dice la maravillosa palabra del Señor. Dice que Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Está hablando de un hecho que ya ocurrió en mi vida. Son hechos que ya ocurrió en mi vida. Él nos ha reconciliado, Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestro Padre, no como cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Dios nos ha reconciliado. Dios pagó el rescate para mi salvación. ¿Qué significa? Que Dios pagó el precio
por mi esclavitud, porque yo estaba secuestrado en el pecado, estaba secuestrado por el enemigo, estaba lejos de Dios. Y la sangre de Jesucristo fue el precio del rescate, fue el precio de mi redención, de mi salvación. Por eso estamos compartiendo que es la obra del Señor, es por pura gracia. Él ya lo hizo. Y yo doy gracias porque yo soy salvo. No es que voy a ser salvo, yo ya soy salvo. No es por mi mérito, es por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y lo que hizo también Cristo por ti, para que tú seas salvo. Y dice la palabra de Dios, dice que Dios no, como dice la palabra de Dios, que Dios no tomando en cuenta a los hombres su pecado. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Por eso Jesucristo ocupó el lugar, tu lugar y mi lugar, allí en la cruz del Calvario, para salvarnos. O sea, el pecado no tiene poder sobre ti. Si vienes a Cristo, Él nos salva. Él perdona nuestro pecado y nos libra y nos limpia de toda maldad. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre es el precio para nuestra salvación en Cristo Jesús. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos. Dice la palabra del Señor. Quiero leerte para que vea lo que dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, dice la palabra de Dios, el verso 20. El 21 dice la palabra de Dios. Por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjense, mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es la obra maravillosa de Cristo. Por la sangre de Cristo, por medio de la sangre de su cruz, reconcilió todas las cosas, los que están en la tierra como las que están en los cielos. Pero también está hablando a la iglesia de Colosa, a los colosenses, que también ellos en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras. Todos nosotros por naturaleza vivíamos lejos de Dios y haciendo malas obras, viviendo de esa manera, por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Estábamos en esa condición, todos estábamos separados. Pero la sangre de la cruz de Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Yo antes, por ejemplo, rezaba al Padre Nuestro de memoria, recitaba, sin saber el contenido que tenía. Pero ahora yo puedo decir que Él es mi Padre de verdad, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Él es mi Padre eterno. Y yo le doy toda la gloria al Eterno, al que vive por los siglos de los siglos. Maravilloso el Señor. Quiero decirte que la misión de Dios es salvar a la humanidad. Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo murió en la cruz para salvar, no para condenar. Es la misión. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 1, dice así. Le dijo a José, en el verso 20 al 23, dice, y pensando en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo a José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque la que de ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de su pecado. Fíjense cuál es la misión. Y él sabrá y llamará, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. O sea que Jesús vino y nació en Belén, nació en su tierra, no para liberar de la opresión de Roma, sino para salvar a su pueblo de su pecado. Porque esta es la raíz del problema, de la realidad del hombre y su alejamiento de Dios. Necesita el hombre volver a Dios. Y hay un solo Salvador, que es Jesucristo. Y Él nació para salvar a su pueblo. Él nació para salvarnos. Y entregó su vida en la cruz del Calvario para que seamos salvos. Maravilloso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso nosotros somos, dice, embajadores. El apóstol Pablo dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Es un embajador, es un representante de un país a otro país. Y nosotros somos representantes del cielo aquí en la tierra. Somos los embajadores de Jesucristo. Porque traemos la noticia del reino del cielo aquí en la tierra para reconciliar a todos aquellos que están aquí, descarriados, a todos aquellos que están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y que tienen la oportunidad de volver a Dios. Por eso somos embajadores. Dice la Biblia, como si Dios rogase, fíjense, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta es la misión de la iglesia, esta es la misión de cada cristiano. Por eso estoy compartiendo la palabra de Dios a través de este medio, con la finalidad de que te reconcilie con Dios, de que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Dios ruega por medio de nosotros, porque Dios no quiere la condenación, Dios no quiere la muerte, Dios quiere la salvación. Cristo vino para eso, para que tenga vida y la tenga en abundancia. Pero es tu decisión, no es una obligación, es tu decisión. Qué importante que puedas analizar a la luz de las Escrituras, que puedas analizar no con una mente, dejando tu mente en blanco, sino que llene tu mente de la palabra de Dios para meditar en el contenido de las Escrituras, de la palabra de Dios, para saber la voluntad de Dios y entender la verdad de Dios y vivir conforme a ella, porque esa es la bendición de Dios para tu vida. Pero tú decides hacerlo. Y dice las Escrituras, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo invocarán en aquel en quien no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como dice las Escrituras, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por eso estamos anunciando, para que pueda entender, para que pueda escuchar, para que pueda responder a la palabra de Dios. Somos embajadores de Cristo, que Dios ruega a través de nosotros, para que te reconcilies con Dios, para que vuelvas a Dios. Dios quiere y Dios te ama con amor eterno. Dios nunca dejará de ser lo que es porque es su naturaleza. Pero tiene la oportunidad de aceptar o de rechazar. Y yo doy gracias a Dios porque he aceptado el amor de Dios. Y Él transformó mi vida y tengo esperanza, no en mis recursos, en lo que soy, sino por la gracia de Dios. Soy salvo por su gracia, por su obra preciosa en la cruz del Calvario, por su sangre. Por eso quiero guiarte en una oración. Si no tienes a Cristo, que hoy puedas tomar esta decisión y puedas recibir al Señor Jesús en tu vida. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias te doy por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Señor, gracias por tu obra
porque ocupaste mi lugar allí, para que yo sea salvo. Señor, quiero que vengas a mi vida, perdona mi pecado. Quiero que vengas a mi vida y que sea mi Señor y Salvador. Y límpiame, Señor, por tu sangre, Jesús. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.